Bueno, el hombre clave para saber si efectivamente este puente va a ser un puente o va a terminar en el medio del río, como ha ocurrido en los últimos meses, esta idea de sostener el dólar como sea. Hoy en el gobierno ayer estaban eufóricos porque lograron tercer día consecutivo el dólar para abajo, con la tasa del 68%. Nosotros estamos explicando que esto es, sostenible 2 semanas, 3 semanas, un mes si querés en abril, pero si en algún momento no te ingresan dólares de una cantidad importante y recreás con esos dólares cierta confianza y un nuevo estadio de estabilidad, pudiendo bajar la tasa, no es sostenible en el tiempo. A ver, Matías, ¿llega o no llega la lluvia de dólares del campo? El gobierno la ha publicitado mucho, videos del presidente en su cuenta personal, tapa de los principales diarios del país diciendo se esperan 10.000 millones de dólares del campo en los próximos meses. Primero hay que ubicarnos en el año pasado, digamos, las cosas no parecían tan graves como ahora y sin embargo todo se fue al diablo, empezó la devaluación y la gran excusa del gobierno fue que la sequía había había llevado del circuito financiero, había reducido las liquidaciones de divisa en 8.000 millones de dólares. Habla el presidente, habla Marcos Peña todo el día de esto. Ya esa economía, aunque parecía mejor que la de ahora, era muy dependiente de estos dólares. Si todo se va al diablo porque te faltaron 8.000 millones de dólares, partís de una situación de una economía muy frágil. ¿Qué es lo que va a pasar este año? Digamos, cuando ya todo se fue al diablo y en todo caso hay que recomponer las cosas y todos los indicadores económicos y los planes parecen imposibles de cumplir, o por lo menos en el largo plazo, que va a haber una normalización de los dólares que había y no mucho más. O sea, vas a recuperar esos 8.000 millones de dólares y a lo sumo, si todo sale bien, y digo todo sale bien porque está lloviendo en algunas zonas donde hay que empezar a cosechar en estos mismos momentos, con lo cual se te puede complicar la cosecha. Si todo sale bien, vamos a tener una gran cosecha de entre 130 y 140 millones de toneladas, que no va a ser, puede llegar a ser récord, pero no va a ser un récord extraordinario y eso va a recomponer la oferta de dólares. ¿A qué niveles? Y va a haber mucho más de los 10.000 millones de dólares que espera el gobierno de acá a septiembre. Va a haber, entre los cálculos más optimistas, esa cosecha exportada va a valer 25.000, 26.000 millones de dólares. El problema es cuándo entran esos dólares. Y esto es lo que no está sucediendo y por eso yo sostenía un cruce en todo caso o me enojaba porque el gobierno y el presidente en su cuenta personal mostraban como un hecho extraordinario, un hecho que es absolutamente ordinario y producto de la decadencia argentina, que es que haya filas de camiones en el Gran Rosario en esta época del año. Siempre hay camiones en esta época del año, que es cuando empieza la cosecha en Rosario. Y eso no tiene que ver, no es un mérito, sino una falta de obras de infraestructura crónica en la Argentina que obliga a que se armen cola de camiones porque no hay un buen mecanismo logístico, porque las autopistas están destruidas y todo eso. De hecho, efectivamente, por ahora no se verifica un mayor ingreso de dólares ni un mayor ingreso de camiones. En marzo... Puede ser que estas imágenes, busquemos esas imágenes de los camiones pasando, las fotos que ha enviado el presidente y más. En general son las imágenes que se ven todos los años. Todos los años para esta época empiezan a juntarse 5.000, 6.000 camiones por día. Al puerto de San Lorenzo. Al norte del Gran Rosario, a 60 kilómetros alrededor de Rosario. Sí. En todos los puertos hay quilombos porque la verdad que las rutas son malas, los accesos a los puertos son malos y los camiones están 3 o 4 días en Quequén, en Bahía Blanca, en todos lados. Cotidiano. En marzo, y esto es el dato que yo dije para desmentir en todo caso el entusiasmo presidencial, entraron 7% menos camiones a los puertos argentinos, graneleros, que en marzo del año pasado, que era un año de sequía. Ahora, sin sequía entraron menos camiones. ¿Esto qué quiere decir? En principio, nada, es un dato estadístico que muestra que no hay que ser entusiastas por ahora, que por ahora la lluvia de dólares no ha llegado. Las liquidaciones, si uno dice, bueno, los camiones no tienen nada que ver con las liquidaciones de dólares, las liquidaciones de dólares son otra cosa, están vinculados, pero no tanto. Las liquidaciones han sido hasta ahora, en lo que va del año, 4.150 millones de dólares contra 4.800 del año pasado, año de sequía contra año... ¿Esto qué quiere decir? Todavía no hay una razón estadística para ser optimista respecto al ingreso de dólares. Esto tiene que ver con el retraso de la sequía, el retraso de la cosecha. Está un poco retrasada la cosecha, por eso estamos todos tan pendientes de la lluvia en el sector agropecuario, a ver si deja que en los próximos 15 o 20 días arranquen. Matías, contá, ahí en esos camiones va el grano que venden los productores agropecuarios a las acopiadoras o los molinos o las cerealeras.
Así es. Y después los que venden ese grano al exterior son las cerealeras, que hay 5 o 6 grandes cerealeras internacionales en Argentina que concentran el 80% del mercado. Bunge, Cargill y demás. 15 cerealeras que concentran el 80% del mercado, un poco más de 15 grandes, las principales son las multinacionales que operan en Estados Unidos, en Brasil. También están hay varias nacionales, AGD, Molinos Río, a la Asociación de Cooperativas Argentinas, está repartido. Esas venden al exterior, venden a China, venden a distintos mercados, a India y demás, cobran en dólares y tienen que traer los dólares al país. Claro, la gente se la agarra con los productores que no liquidan. En realidad los que liquidan, los que traen los dólares para comprar la cosecha y tienen que cambiar esos dólares en el mercado Banco Central por peso, para comprarle a los productores. Para pagarle en pesos a los productores agropecuarios. Claro, de hecho hubo un debate muy interesante estos días. Los productores decían, ¿por qué no podemos, vender directamente en dólares? Y le salieron, la DGI le salió, la FIP le salió a cortar la posibilidad, digamos. Ellos facturan en pesos. Lo que a veces se dice, que el productor va a ir vendiendo el grano que necesite, va a ir vendiendo, le paga a la cerealera en peso, la cerealera que trae los dólares al país, los cambia por peso, le paga al productor, pero el productor, en vez de vender lo suyo y después comprar dólares, se va a quedar con el poroto que le alcance como ahorro, porque si en algún momento el dólar sube, lo venderá en ese momento. Maxi, este es el nudo del problema. Digo, por ahora no se verifica una mayor liquidación de dólares ni un mayor ingreso se espera, sí, que de acá en adelante va a haber una gran cosecha que va a representar mucho más de los dólares, de esos 10.000 millones de dólares que quiere el gobierno. El problema es cuando los productores se deciden a vender y los exportadores entonces tienen que traer los dólares para comprar esa cosecha. Ese es el proceso.